El Poder Judicial de la Ciudad de México, en coordinación con la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, en el marco de la 12ª Feria Nacional del Libro Jurídico. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Maestra Celia Marín Sasaki, magistrada presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Doctora Rosa María Álvarez González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y exjueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Patricia Lucila González Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada Margarita López Peñalosa, directora de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos la distinguida presencia de las magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, juezas, jueces, servidores públicos y al público en general que hoy nos acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos. Cedo el uso de la voz a la licenciada Margarita López Peñalosa, quien fungirá como moderadora de esta presentación. Adelante, por favor, licenciada. Buenos días. Sí, ok. Ok. Buenos días, sean todos y todas ustedes bienvenidos. Sin más por el momento, le doy la palabra a la magistrada Celia Marín Sasaki, magistrada presidenta de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y especialista en este Poder Judicial en el tema de mujeres. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Doctora Patricia Lucila González Rodríguez, doctora Rosa María Álvarez González, nuestra querida Viviana, ella es nuestra comisionada, pero es nuestra amiga y ya saben que es parte de este tribunal. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia en este tema que es tan importante y tan actual. En principio, quiero felicitar a la doctora Rosa María Álvarez por su brillante trayectoria académica. Es una juzgadora de excelencia, pero más, una luchadora incansable por los derechos igualitarios de las mujeres. Lo que no es nada fácil en un mundo donde el androcentrismo y el patriarcado se encuentran inmersos en todas las estructuras y la dinámica social. La obra de la doctora Rosa María Álvarez, Los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, es un título muy intenso, pero más intenso y profundo es su contenido. Esta obra hace un análisis de la situación de las mujeres en diversas etapas de la historia de nuestro país, desde la colonia, la independencia, la Constitución de 1857, los movimientos transformadores del siglo XX, la influencia del movimiento feminista en la construcción de los derechos humanos y de género, los primeros instrumentos internacionales en favor de los derechos de las mujeres, por supuesto que la agenda internacional del tema de la mujer.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Año Internacional de la Mujer, las conferencias mundiales sobre los derechos humanos, el impulso de los derechos de las mujeres y la igualdad jurídica tan anhelada, así como el marco jurídico internacional y nacional. Por supuesto, un tema de mayor importancia, las políticas públicas y de género, y los diversos modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Y por último, los avances y desafíos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en México, donde se toca el tema fundamental de la democracia. Esta como un sistema jurídico, como un sistema político y también como un sistema de vida. El sistema interamericano de casos extremos de violencia contra las mujeres y la responsabilidad internacional del Estado mexicano, que son los casos tristemente conocidos, González contra México, mejor conocido como Campo Algodonero, donde la doctora Rosa María Álvarez fue juez ad hoc de la Corte Interamericana. Por ello, me refería en un principio que es una juzgadora de excelencia. Quiero hacer una recomendación a todas las personas que como agentes del Estado mexicano y que en el sentido de que lean este libro y que este libro se convierta en su libro de cabecera, porque este libro hay que leerlo una vez, otra vez y 100 veces más. Y al final de cada lectura, el análisis, comprensión, conocimiento y sensibilización de los temas estudiados en él hará más y mejor nuestro compromiso en el camino por la igualdad y no discriminación entre los hombres y las mujeres y los hombres. Y también nos queda muy claro que respecto de la violencia en contra de las mujeres, prevenirla, sancionarla y erradicarla es nuestra responsabilidad. ¿Cómo imaginar que a estas alturas haya autoridades que niegan el otorgamiento de las medidas de protección a las mujeres en un país en donde se matan de 9 a 10 mujeres diariamente, en una ciudad donde se violan diariamente a 50 mujeres y niñas? Es simplemente algo inadmisible. Cuando se niegan las medidas de protección, dejamos a las mujeres en absoluto estado de indefensión. Cuando empezamos a levantar las paredes de cristal, estamos violentando el acceso a la justicia. Y se manda un mensaje de impunidad y un mensaje en el que la violencia institucional se sigue perpetuando. ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana respecto de estos temas? Que como autoridades tenemos la obligación de remover todos aquellos obstáculos que impidan esa protección y ese acceso a la justicia. ¿Y qué nos ha dicho la Corte Suprema de nuestro país en materia de protección de derechos de las mujeres? Tenemos que tener una protección adicional y específica. ¿Por qué? Porque es un grupo especialmente vulnerable. Muchas veces vemos los temas y nos aburren. Pensamos que es una exageración. Pensamos y dudamos de la palabra de las mujeres. La doctora en su libro nos hace una reflexión muy clara y dice que en principio a las mujeres hay que creerles. Hay que trabajar el sistema de justicia. No podemos guiarnos por estereotipos o prejuicios de género como por tantos y tantos años los hemos tenido. En el caso de Campo Algodonero, pues nos hacen esa recomendación. Y otra recomendación que es muy importante para quienes impartimos justicia es juzgar con perspectiva de género. No le tengamos miedo a la perspectiva de género. La perspectiva de género simplemente es una metodología que va a eliminar las asimetrías de poder
en las relaciones. Desde luego, no podemos perder de vista que en esas relaciones asimétricas de poder a las mujeres y a las niñas les toca la peor parte. El tema de la dignidad de las personas es el valor, principio y derecho fundamental que estamos protegiendo. Cuando hablamos de igualdad y no discriminación, en el fondo estamos protegiendo la dignidad de las personas. Toda esa violencia que se ejerce en contra de las mujeres, la violencia política, ¿qué sucedía? Impedía que las mujeres llegaran a los cargos de mayores decisiones. Ahora tenemos un Congreso local paritario. Tenemos un gabinete de la jefa de gobierno donde hay paridad de género. Nuestro Poder Judicial también tiene que ponerse a la vanguardia y tiene que llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr una paridad de género. El Senado de la República tiene paridad de género. La Cámara de Diputados federales tiene paridad de género. Está en nosotros lograr esa paridad, tener ese ánimo por lograrla, porque de lo contrario todas las reformas constitucionales serían letra muerta. Hace unos cuantos días, el día 17 de octubre, se cumplieron 66 años del voto femenino. Y fue un gran festejo en la Cámara de Senadores a la cual nos invitaron. Parecía que no pasaba nada. Escribieron con letras de oro esa fecha en el Salón de Recintos del Senado de la República. Algo que de lo cual nosotros nos hemos beneficiado, pero las sufragistas de aquella época abrieron esa brecha por la cual hemos transitado y por la cual deberán transitar las mujeres más jóvenes, muchas muy jóvenes que aquí están. Va a ser la responsabilidad de ustedes. Está por llegar la ministra Margarita Luna Ramos. Ella es nuestra líder en la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras. Y el lema de esa asociación es más mujeres, más justicia. Más mujeres, más justicia. Por su atención, mil gracias. Ahora vamos con la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, parte de nuestra familia y también quien no merece mayor presentación. Adelante, maestra. Muchas gracias. Yo me quiero quedar acá sentada para que sea esto una conversación. Y no por eso le quitamos ni protocolo ni importancia, al contrario, ¿no? Me parece que es importante platicar de este libro, de esta presentación en el marco además de esta feria que tuve el honor de acompañar. Bueno, sí es un honor para mí acompañarlos y les decía, es mi casa, ¿no? Yo aquí me siento, de verdad, siempre lo he dicho, como en mi casa. Los extraño mucho y por eso cada que me invitan a regresar, pues vengo gustosísima, ¿no? Porque me encanta, me siento muy bien. Entonces, pues primero que nada agradezco en este marco ya más en confianza, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa, ¿no? Conversando sobre diferentes temas. Me gustaría primero pues agradecer a quienes me acompañan aquí en el presidio, a todos ustedes también que se tomaron un ratito para venir a escuchar lo que tenemos que comentar sobre este libro, pero sobre todo por el tema que aborda. Y pues, en último lugar, y no por eso menos importante, pues agradecer al tribunal que siempre se preocupa por generar espacios para exponer este tipo de temas. Entonces, en este marco, les decía un poquito más coloquial la cosa, yo quisiera platicarles e invitarlos, haciendo una provocación, porque de eso se trata, invitarlos a que lean este libro, esta obra que nos convoca hoy, pero sobre todo por el tema que trata, por la manera en la que se aborda, porque es algo que nos debe preocupar. Veo aquí
rostros masculinos y femeninos, y eso me encanta porque el tema de género, si bien es cierto, es un punto para que se empodere a las mujeres en un plano de igualdad bien entendido, también es cierto que no es algo que debemos hacer solas, necesitamos ir acompañados para seguir construyendo, hombres y mujeres, una mejor sociedad que en estos tiempos, ustedes lo están viendo, es necesario romper con muchos estándares, con muchas circunstancias que generan violencia y entender lo que implica el respeto, sobre todo a los derechos humanos. Empezar por respetarnos como seres humanos, respetando nuestros derechos, que es algo que no está pasando en el mundo. Y el primer punto sobre el que abordaría este tema del libro tiene que ver con eso. La autora lo que nos hace a lo largo del recorrido, que ahorita les voy a platicar brevemente de qué se trata, con la intención de que lo lean, porque no les voy a decir de qué se trata, ¿verdad? Ni cómo termina, ¿no? Como en las buenas películas, que se queda uno picado, ¿no? Aquí la intención de ella es llevarnos por un pasaje histórico, por un pasaje legal, por un pasaje de análisis acerca de los retos y desafíos que todo esto implica, pero desde el punto de vista de los derechos humanos. Un punto de vista que comparto muchísimo con ella, porque le platicaba hace ratito, cuando nosotros como impulsores, por así decirlo, del tema del derecho de acceso a la información, comenzamos a divulgarlo, nos dimos cuenta que la primera renuencia que existía era que todo mundo lo veía como obligaciones y como imposiciones, ¿no? Ver que el derecho de acceso a la información era una imposición fastidiaba y chocaba a todo mundo. Entonces nos dimos cuenta que no era así. Entender y tomar conciencia que el derecho de acceso a la información es un tema de conciencia y de derechos humanos, es nuestro derecho a saber para poder estar más informados y así ejercer otros derechos. El chip empezó a cambiar y lo empezamos a adoptar así, como nuestro derecho y no como una obligación. Pues el tema de género y el tema de derechos humanos es igual, no son imposición, bueno, de hecho el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Los temas de género tienen que ver con el respeto a derechos humanos, pedir que se respete, aprender en un tema de conciencia a que se respeten los derechos de los demás y principalmente todos los derechos de las mujeres, tener esa conciencia de ese nivel que debemos tener de respeto, de igualdad. Eso es algo que hace que la carga y que el chip cambie, que nos demos cuenta a la hora de resolver, cómo tenemos que resolver, a la hora de convivir diariamente, cómo tenemos que convivir. Un ejemplo, yo no soy partidaria de que haya autobuses que dividan hombres y mujeres. Deberíamos viajar todos en un plano de derechos en un mismo espacio y todos, hombres y mujeres, levantarnos cuando una persona vulnerable requiere el asiento, ¿no? Ese es un tema de derechos, no de cargas, no de imposiciones. El gobierno lo que hace es generar los mecanismos para que eso funcione, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a convivir en ese plano de derechos. Y es así que el enfoque que ella le da en este libro al tema de género es ese. Eso fue lo primero que me encantó, lo primero que me captó y lo que hizo, y que estoy segura que ustedes también los va a captar, lo que hizo que me devorara la primera parte histórica, donde ella nos hace un paseo, les decía, por todo este devenir que ha sido un ir y venir más bien, de que caminamos y luego otra vez vamos para atrás y caminamos y luego otra vez vamos para atrás en el tema histórico. Nos hace un paseo de verdad muy interesante en la época colonial, cómo se construye primero, bueno, desde luego, yo sigo tirando todo, siempre me hacen falta las mesas, ¿no? Gracias, doctora, qué linda, ya te ando poniendo aquí a recoger todo. Les decía, cómo históricamente nos han llevado por toda esta historia y esta situación en la que, bueno, desde luego históricamente en un principio las mujeres no estábamos tan bien. En México los derechos de las mujeres fueron ignorados durante mucho tiempo y de manera reciente es como han sido rescatados. Incluso en la revolución nosotros no tenemos una cara revolucionaria.
somos las Adelitas, ¿no? No tenemos una cara, no tuvimos un papel, cuando realmente sí tuvimos una presencia muy, muy importante. Ella hace, y no les voy a platicar más, les decía, este recuento histórico, ella hace algo que nos pareciera que estamos viendo una película, es una línea del tiempo en el tema de género. Los invito a que vean esa parte, a mí me encantó y en lo particular porque me gusta mucho la historia. Y ella toma este primer capítulo para sentar las bases históricas y sobre esas bases ubicarnos en lo que realmente ha sido, pues lo que decía Mafalda, no el papel de la mujer en la historia, sino un trapo, ¿no? Hemos jugado un trapo en la historia, hemos jugado una serie de circunstancias que tenemos que cambiar y que no fueron para nada benéficas. Así llegamos al reconocimiento internacional y a la construcción, que también legalmente ella llega a ese enfoque y legalmente nos platica cómo se han ido construyendo la normatividad, cómo es que se ha ido trabajando para lograr ese reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Las sufragistas que mencionaban hace rato, como que estar pidiendo que tuviéramos derecho a decidir, eso es algo ahora impensable, ¿o no? ¿Quién sabe? Todavía se considera, si es, y por ahí he escuchado comentarios, se considera si es bueno o no que nosotros tengamos poder. Alguien ya nos mandó por ahí a la cocina otra vez, ¿no? Entonces se sigue cuestionando que tengamos derecho a participar, que tengamos derecho a expresarnos, que tengamos derechos a muchas cosas. Tuvo que ser necesario, y ella lo explica perfectamente, tuvo que ser necesario un acuerdo internacional a través de diversas convenciones y de diversos pactos y de diversa normatividad internacional para que esto tuviera el impacto a nivel mundial y poderlo ir a aterrizar a niveles locales, porque los gobiernos locales no se han ocupado mucho de estos temas. Los gobiernos locales han tenido, valga la expresión, que tener la presión internacional para implementar mecanismos que respeten, desde cortes internacionales, desde las mismas organizaciones, y ella explica todo este tema de los documentos que han sido perfectamente decisivos para lograr que nosotros tengamos derechos y que implementemos mecanismos en nuestro país para lograr esa igualdad y ese reconocimiento a nuestros derechos. Esto, la verdad es que a través de estas conferencias, convenciones y demás, ha sido un trabajo que nos explican en el libro, pero que además nosotros, que conocemos algunos y otros no, pero debemos atenderlos, nos damos cuenta de cómo sigue construyéndose a nivel internacional este tema de reconocer nuestros derechos, y que qué bueno que esa presión internacional ha servido para que en nuestro país se logre. Esto nos traslada entonces, ¿no?, al siguiente punto, donde ella aterriza todo esto en el marco nacional de derechos, ¿sí? ¿Ya nos acompaña? Creo que ya llegó doña Margarita. Vamos a interrumpir un poquito. Hacemos una breve pausa. Sea bienvenida la doctora Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Pues estábamos platicando en este marco de la presentación del libro de la doctora, estaba yo comentándoles una especie de síntesis, ¿verdad?, por el diferente capitulado que ella aborda. Sí, provocándoles, decía, haciendo una provocación para que les interese cómo nos lleva ella desde el punto de vista histórico, después cómo nos aterriza desde el punto de vista normativo para llegar al marco nacional de este tema, ¿no? Y cómo en el marco nacional
los avances han sido paulatinos, ¿no? A través de convenciones y declaraciones sobre la eliminación de la violencia contra la mujer se han retomado pautas en el Estado constitucional y a partir del 2011 se ha avanzado en el tema con la creación de leyes de aplicación federal. ¿Escucharon el año? 2011. O sea, muy poco tiempo tenemos trabajando este tema, ¿no? Aun cuando sí debo decir que históricamente muchas mujeres lo han venido impulsando, pero el avance en nuestro país y sobre todo aterrizarlo a través de leyes, de mecanismos, es lento. Y ella lo advierte en el libro, nos hace este análisis de lo que ha sido también la generación de leyes en nuestro país con la idea precisamente de implementar todo esto, y es a partir de 2011 con la reforma que se avanza con la creación de leyes de aplicación federal y general, ¿no? Que es, y que crean institutos y leyes para prevenir y eliminar la discriminación, leyes para evitar o generar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, leyes sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y ley general de víctimas, etcétera, etcétera. Normativa que enfrenta muchos desafíos, donde yo me vuelvo a hacer la pregunta que les decía hace rato en el tema del transporte público. ¿Y sería necesario que tuviéramos estas leyes? Yo creo que no. Les voy a poner otro símil. En el caso de transparencia, en algún país alguna vez nos felicitaron porque teníamos la mejor ley de transparencia. Y entonces alguien dijo de otro país, dijo, ¿y ustedes para qué quieren una ley? ¿Qué para ser transparente se necesita una ley? ¿Qué no se supone que deberíamos ser? Porque es un tema de ética, de seres humanos. Bueno, pues lo mismo lo vuelvo a aterrizar a este tema. ¿Qué necesitaríamos tener este tipo de leyes? Desgraciadamente sí, porque si no las tuviéramos no estaríamos logrando conseguir que se rompan esas brechas, esos hilos que nos amarran en estos temas. Lo ideal sería llegar a un punto en el que esa convivencia y ese respeto de derechos humanos implique que no necesitamos estas leyes, que no necesitamos reconocer que somos violentadas, ¿no? Porque de entrada no deberíamos ser violentadas. De entrada deberíamos trabajar juntos, y por eso decía que me da mucho gusto que haya hombres y mujeres en un esquema en el que esto no suceda. Desgraciadamente sí sucede, y les traigo brevemente unas estadísticas para ir cerrando mi tema. De acuerdo con la ONU, 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. Estas cifras no incluyen el acoso sexual, esa parte, en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% ha experimentado este tipo de violencia. En el caso, por ejemplo, del feminicidio, de 2015 a la fecha suman 3.200 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. La Ciudad de México acumula 206 feminicidios en los últimos 5 años, 18 de ellos fueron cometidos en los primeros 6 meses de 2019. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 104 víctimas de feminicidio de enero a junio de este año. Le sigue el Estado de México, o sea, aquí a 2 cuadras, con 42 casos en el mismo periodo, de acuerdo con el mismo sistema. De enero a agosto de este año, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México. 4 denuncias son por violación tumultuaria, según el portal de datos abiertos del gobierno capitalino. Todo esto lo obtuve de transparencia, para que lo sepan. A propósito, en la última encuesta del INEGI sobre percepción de seguridad, pasó de 74% a 82% la sensación de inseguridad de las mujeres en el país. Déjenme decirles que yo me siento más segura de mandar a mi hija a otro país cruzando el mar que dejarla salir aquí a la papelería. De verdad. Y yo no me subo a un taxi, pero ni de chiste. Creo que ya prefiero irme en el metro, ¿no? Y bueno, digo, pero ahí vamos muchos, ¿no? Bueno. El Estado de México es donde mayor violencia emocional, económica, física y sexual se ejerce hacia una mujer por parte de su pareja.
53.3% de los casos, seguido de la Ciudad de México con 52.6% y Aguascalientes con 49.8%. Aquí es de considerar esta cifra si tomamos en cuenta que el Estado de México no está lejos, ¿no? Y que muchos de nosotros venimos del Estado de México, ¿no? De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33 denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina, Policía Municipal y policías estatales. 72% dijo que sufrió manoseo o algún tipo de acoso. Entonces, ¿quién nos va a proteger? Como diría el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Alertas de género. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos que permite a estados y municipios tener más recursos para atacar el problema. Los estados que cuentan con esto, aún con todas las deficiencias que pueda tener, son en la actualidad 18. Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, así como la Ciudad de México. Todavía falta muchísimo que hacer en este tema. Y finalmente, respecto de estas cifras que les traigo, en el caso de la paridad coincido plenamente con la magistrada Sasaki. En la Ciudad de México, si bien es cierto, se ha avanzado en el tema de paridad, todavía falta mucho por hacer. Lograr ascender a cargos públicos de decisión, porque sí logramos llegar ya a ciertos niveles estructurales, pero de decisión todavía es un sueño, todavía es un mito. Los invito a una sala de presidentes que hay en Plaza Juárez, donde solo hay una foto de una mujer. Y donde, bueno, ni siquiera les quiero contar, el instituto del que yo vengo no ha tenido una mujer presidenta, aun cuando está hecho en un contexto de derechos y digamos, de nuevos esquemas, ¿no? No tuvo ni ha tenido hasta ahora una mujer presidenta. Sin embargo, sí somos más mujeres ahora, somos 3 mujeres y 2 hombres la integración. Esta paridad no siempre ayuda, porque luego también a veces las mujeres no ayudamos en el mismo tema, solitas nos pegamos en el pie. Eso tampoco debemos hacerlo, tenemos que trabajar mucho para hacer equipo, para impulsarnos, para no golpearnos, para no ser nosotras mismas nuestro propio enemigo. Creo que en el tema de paridad hay mucho que hacer. Y así llegamos al final del libro, en el que los retos y desafíos, de acuerdo con todo esto que les he platicado, con cifras que además la doctora en su libro da muchas más cifras del tema, especifica muy claramente cuáles son los derechos sobre los cuales hay que trabajar con esta perspectiva, hace un cuadro muy bueno del tema. Yo los dejo entonces con el análisis de los retos y desafíos que ella presenta en este libro y que, como ustedes verán, de acuerdo con las muy pobres cifras que yo les traigo y el muy también escaso análisis que acabo de hacer a grandes rasgos por el tiempo de este maravilloso libro, la idea es que ustedes trabajen con ella estos retos y desafíos, que trabajemos todos este enfoque de derechos humanos, porque en la medida que respetemos estos derechos también nos respetamos a nosotros mismos. Yo siempre he pensado en el tema de acceso a la información, que cuando entendemos que se trata de nuestro derecho, aprendemos a defenderlo, aprendemos a exigirlo, de la misma manera aprenderemos a exigir el derecho de los demás y pediremos que también se respete, pero lo más importante, respetaremos el derecho de los demás como si se tratara del nuestro. Esta sería mi reflexión, los dejo aquí con, espero, la provocación que quise dejarles para que lean este libro. Me parece que es el curso de primaria, así de primero a sexto año, en materia de género. Muchas gracias y felicidades, doctora, por su excelente libro, que disfruté mucho. Gracias. Muchas gracias, maestra Viviana. Ahora continuamos con la doctora Patricia Lucila González Rodríguez, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos honra con algunas palabras. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos a este auditorio. Gracias por la invitación, gracias a mi maestra y amiga Rosa María Álvarez González, gracias al Tribunal Superior de Justicia, la magistrada, por esta amable invitación a participar en la presentación del libro de mi amiga y maestra, como les decía, el libro llamado Los Derechos de las Mujeres y su acceso a una vida libre de violencia. Quisiera hacer algunos comentarios previos en relación a las reflexiones que han presentado mis compañeras en la presentación de este maravilloso libro. Yo considero que este texto tiene profundidad intelectual en el abordaje de los temas,
El primer capítulo habla precisamente de la perspectiva histórica del tema de género en el país, en México, y cuando alguien aborda los temas más sensibles y de mayor debate que hay a nivel nacional o que están en la agenda nacional desde el enfoque histórico, y significa que ya hay una gran profundidad de la investigadora o de la autora del texto, y que se recomienda precisamente porque a partir del conocimiento del pasado se sitúa en el presente y proyecta sus ideas y sus pensamientos en torno al futuro. Y creo que una de las cuestiones muy interesantes que plantea desde el punto de vista histórico es precisamente el asunto de la regulación jurídica, y me gustaría mencionarles a ustedes aquí un pequeño fraseo que hace sobre la Constitución de 1857, donde realmente se marca la diferencia entre hombres y mujeres, donde la mujer está prácticamente anulada. Y en esta referencia histórica que hace la doctora Rosa María Álvarez, dice que la Constitución de 1857, que a diferencia de la de 1824, hace una declaración expresa de los derechos humanos en el título primero, en la sección primera, donde reconoce en su artículo primero que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, declarando en consecuencia que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución. Entonces expresamente habla del hombre, ¿sí? En términos generales, y excluye completamente desde el campo del derecho, excluye, y de la misma Constitución excluye a las mujeres. Quisiera también mencionarles que dentro del texto, además de este capítulo primero que es muy interesante y que aborda el tema histórico, también hay un capítulo segundo donde se analiza con bastante profundidad y sentido crítico el tema de los derechos humanos y de los derechos humanos de género, y hace una clara distinción y análisis de esto. Y posteriormente en el capítulo tercero ustedes van a poder encontrar todo el marco jurídico que precede precisamente a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y al acceso de las mujeres a esa vida libre de violencia. Y finalmente, para mí uno de los capítulos más interesantes, más importantes, que finalmente concluyen la obra, es el cuarto, donde habla sobre cuáles son los avances y cuáles son estos desafíos en el reconocimiento a los derechos de las mujeres en México. Entonces, estos 4 capítulos creo que están perfectamente articulados y que pues invitan a la reflexión principalmente y a la profundidad en el desarrollo de investigaciones, no solamente jurídicas, sino sociológicas, estadísticas, de geopolítica, para analizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en nuestro país, porque a pesar de que tenemos todo un marco jurídico que la doctora Rosa María Álvarez desarrolla perfectamente, vemos que los avances son exiguos, son insignificantes. Quizá muchas de las que estamos aquí podemos decir, bueno, a nosotros nos ha beneficiado todo esto, pero bueno, ¿y qué ocurre con las millones y millones de mujeres que se encuentran en estados vulnerables terribles porque no tienen trabajo, porque son violentadas, porque están enfermas, no tienen acceso a los derechos de salud? O sea, gente que verdaderamente se encuentra fuera del contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, yo sí considero que la provocación de Rosa María al elaborar esta obra también está dirigida a esta reflexión, al desarrollo de investigaciones profundas sobre los temas de violencia contra la mujer y cuáles serían pues las políticas públicas más adecuadas para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y sobre todo para su desarrollo no solamente individual, sino también dentro de lo que es propiamente el desarrollo político y social en nuestro país. Y cuando se habla sobre metodología, una de mis compañeras, la magistrada, precisamente hablaba del tema de la metodología para juzgar con perspectiva de género. También considero que en el país conozco bastantes tribunales superiores de justicia, jueces y juezas. Creo que ahí hay un gran rezago y que finalmente nos hemos quedado mucho en el discurso político, en el discurso que solamente a veces lo único que hace es informar, pero no hemos logrado bajar a ras de tierra a las resoluciones en concreto de jueces y juezas
esta metodología científica que es juzgar con perspectiva de género, y mucho menos lo hemos hecho en el terreno de la investigación criminal, que es lo más delicado. Si ustedes realmente como jueces o juezas van a juzgar con perspectiva de género, pues necesitan una investigación que esté verdaderamente desarrollada bajo la metodología de la perspectiva de género, porque si no lo tienen así, finalmente hay algo que se fractura y que no les va a permitir hacer ese juzgamiento. Yo he visto muchísimas investigaciones, una de ellas donde participó la doctora Rosa María Álvarez, en caso Campo Algodonero, como realmente fue una investigación completamente estereotipada, y a pesar de que algunos muy buenos jueces o juezas que lograron trabajar un poco el caso de Campo Algodonero en el estado de Chihuahua, pues finalmente no pudieron hacer nada, estaba prácticamente destruida la investigación porque no se hizo con esa metodología de perspectiva de género. Recuerden ustedes que Campo Algodonero tuvo una sentencia que finalmente fue absolutoria. ¿Por qué? Porque la investigación fue completamente estereotipada, ¿no?, para las 8 mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces yo sí creo que hay mucho trabajo por realizar, y que lo importante es que en la agenda nacional se incluya investigaciones serias con datos y evidencias empíricas disponibles, que no estén nada más en el discurso o en la especulación o en el planteamiento general de hipótesis, y ahí nos quedamos. Necesitamos que la agenda nacional incluya estas investigaciones, no solo desde la investigación jurídica a partir de lo que es propiamente la Procuración de Justicia o la Administración de Justicia o la ejecución penal, ver la situación en la que viven las mujeres en las cárceles, por ejemplo, cómo son terriblemente abandonadas. También quizás analizar los temas más urgentes, que son la educación, la salud en relación a las mujeres de este país, para a partir de estas investigaciones que arrojen datos y evidencias empíricas, se pueda formular una política pública que se concrete en la realidad. Porque una cosa es que hablemos de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y otra muy distinta es lo que ocurre en la realidad. O sea, la construcción social de la realidad realmente va por un camino distinto a veces a nuestros discursos políticos, y yo sí considero que desde las instituciones y nosotros como académicos e investigadores debemos empujar estas investigaciones. Los datos empíricos casi siempre están ausentes de las investigaciones o de los discursos que generalmente escuchamos dentro de las mismas instituciones, tanto en el gobierno federal, en los gobiernos de las entidades federativas, como en los distintos poderes. Inclusive desde el enfoque de la legislación deberíamos tener ya muy claramente identificadas todas aquellas normas que verdaderamente afectan los derechos fundamentales de las mujeres en cualquier tipo de legislación, no solamente en la penal o en la civil o en la mercantil, no, en la legislación en general. Y creo que Rosa María precisamente da en el punto en este último capítulo, el capítulo 4, donde habla de estos grandes desafíos que tiene precisamente nuestro país y todos los habitantes de este país para poder trabajar a favor de las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Dentro de estos avances y desafíos también considero muy relevante hablar sobre el tema de la paridad. Es cierto que el Senado o en el Poder Legislativo hay paridad de género, pero tenemos que revisar esa paridad de género. O sea, estamos totalmente de acuerdo que exista paridad en todos los ámbitos o sectores del sector público, pero hay que revisar los perfiles, porque precisamente la estructura patriarcal, el androcentrismo y todo el tema que tiene que ver con el patriarcado desde el punto de vista de la política, en los partidos políticos, cómo se estructuran estos partidos políticos y qué intervención se les da a las mujeres para que lleguen a ciertos cargos de importancia dentro de la estructura directiva. Yo tengo años observando, por ejemplo, en un partido que ya no es hegemónico, siempre las mismas mujeres. O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre las mismas mujeres? ¿Dónde están las jóvenes o las no tan jóvenes, las adultas, que finalmente pudieran estar ahí por su talento? ¿Por qué siempre las mismas? ¿Por qué? Porque quizás esas mismas obedecen a las reglas de la cultura patriarcal que está inmersa dentro de estos partidos políticos. Cualquiera de los que hasta ahorita, bueno, tienen presencia y predominan, por ejemplo, en las cámaras o en el Senado, en la Cámara de Diputados o en el Senado, pues nos vamos a dar cuenta que los perfiles que hay ahí verdaderamente son perfiles que favorecen
la estructura del patriarcado y que por eso no avanzamos en concretar todos estos derechos de las mujeres en las distintas instituciones, porque nos topamos o nos obstruyen precisamente las políticas públicas quienes obedecen ciegamente esa estructura patriarcal. Entonces yo sí creo que debemos trabajar y caminar hacia la elaboración de perfiles específicos, no solamente en los poderes legislativos, también dentro de los poderes judiciales. Yo fui jueza durante 23, 24 años y bueno, me tocó ver cosas escandalosas de designación de juezas, que finalmente entraban y salían y no tenían ningún perfil, pero acataban o obedecían algunas instrucciones que tenían que ver precisamente con los titulares de los poderes judiciales o con el mismo pleno para la toma de decisiones. Entonces sí considero que la paridad de género no es solamente el número, es algo mucho más profundo que tiene que ver con la revisión de perfiles de hombres y mujeres para desempeñar el cargo que les corresponde. Entonces, dentro de este capítulo, como les digo, de los avances y desafíos de Rosa María, pues realmente hay una gran provocación para poder analizar todos estos asuntos, y ella marca estas líneas estructurales de tipo cognitivo que nos permitirán verdaderamente trabajar a quienes nos interesa sobre lo que es la escritura y la divulgación del conocimiento científico en cuanto a los temas que hemos estado comentando. Por otro lado, quisiera mencionarles que dentro de las alertas de género, pues igual sucede algo muy parecido. No hay una evaluación a nivel nacional de por qué no han funcionado las alertas de género. La idea de las alertas de género era precisamente inhibir la comisión de feminicidios, sobre todo, y de algunos delitos graves en contra de las mujeres. Y vemos que van en aumento. Entonces, ¿por qué están esas alertas de género ahí? ¿Y por qué seguimos impulsando para que se estén en todo el país sin exigir una evaluación, un seguimiento puntual de todos esos recursos que se dan para la alerta de género? ¿Por qué no funcionan? O sea, ¿por qué no disminuyen los problemas que tenemos de feminicidio o de lesiones, por ejemplo, contra las mujeres, o de violencia familiar? Pues no funcionan porque definitivamente hay algo mal que se está haciendo en la aplicación de las alertas de género. Entonces yo sí creo que es importante que en la agenda nacional se modifique con profundidad todas estas políticas públicas y se instale una metodología para el seguimiento, el monitoreo y control de lo que tiene que ver con los recursos que se aplican a las alertas de género. Les recomiendo ampliamente este texto. Yo creo que es uno de los únicos textos en el país que tiene un abordaje desde distintas aristas, desde distintas perspectivas, y que realmente nos invita a seguir trabajando por el derecho a favor de las mujeres, el derecho a una vida libre a favor de las mujeres. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora continuamos con la doctora Rosa María Álvarez González. Muchas gracias. Creo que no me van a ver por mi alta estatura. Aunque no lo parezca, soy de Chihuahua, y les debo de decir que me corrieron por no darle la estatura reglamentaria. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí en la presentación de este libro que me propuse, en el que me propuse desentrañar, y este es el tema nodal de toda la obra. Me propuse desentrañar la situación de discriminación que las mujeres han sufrido a través de la historia, y espero haberlo logrado. Gracias a la ministra Margarita Luna por estar aquí acompañándonos, es un honor. Gracias a mi querida magistrada Celia Marín Sasaki por su empeño en que este libro fuera presentado precisamente en este recinto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ella se empeñó y finalmente lo logró, lo cual agradezco cumplidamente. Gracias, también agradezco la compañía de la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández también por su participación tan atinada. Y por supuesto, gracias a mi querida Patricia González Rodríguez por la presentación del libro tan vehemente
y tan emocionante que como siempre lo hace. Y por supuesto que celebro la compañía de todos ustedes, entre quienes advierto algunas caras conocidas y apreciadas. Este es un día significativo para mí, porque este texto me ha habitado durante mucho tiempo. Y hoy finalmente puedo compartirlo con todos ustedes y con todos y todas aquellos quienes viven las mismas inquietudes y reflexiones. Y les voy a hacer aquí me voy a atrever a darles una idea de cómo se fue gestando este libro. Espero que sea interesante para ustedes. Desde mis primeras incursiones en la vida profesional y académica, la discriminación y la violencia contra las mujeres fueron la vena sensible que me llevó a conocer, analizar y proponer soluciones a estos conflictos sociales que históricamente han aquejado a nuestra sociedad, a nuestra cultura y cuyas raíces tienen remotas diacronías universales. Caminé desde las bibliotecas y los archivos hasta encontrar acciones pragmáticas que visualizaran el conflicto y propusieran algunas soluciones, porque creo que no se vale plantear nada más las circunstancias, sino que debe ofrecerse algún tipo de solución, aunque sea modesta. Aterricé mis preocupaciones en conferencias, artículos, capítulos del libro y diplomados. El diplomado de violencia familiar y derechos humanos que me ha acompañado durante 18 años, ahorita les cuento por qué. Y sin piedad mis reflexiones sobre la discriminación y el género me han perseguido en todo tiempo y lugar. Les contaré que en 1998 colaboré en el Consulado de México en la ciudad de Dallas, Texas. Ahí me di la tarea de consolidar, bajo los auspicios del cónsul entonces, y creo que no tan convencido de lo que estábamos planteando, un programa de pensiones alimenticias, por el cual los tribunales familiares del condado concedieron al Consulado de México la representación jurídica de los acreedores alimentarios con residencia en México y cuyos acreedores estaban radicados en esa ciudad. Me ofrecía elaborar ese programa porque había un sinnúmero, cientos de cartas de mujeres que escribían al consulado pidiendo que se les auxiliara para que los maridos les enviaran sus pensiones o las ayudas para el sostenimiento de sus hijos. Se habían ido a la ciudad, al condado de Dallas, y se habían olvidado que atrás habían dejado una familia posiblemente con muchos hijos. Entonces nos dimos a la tarea de localizar a los renuentes y amablemente los combinamos a que cumplieran con sus obligaciones. Algunos lo hicieron, en su gran mayoría lo hicieron, y les ofrecimos que ellos dispusieran qué cantidad iban a mandar por valija diplomática a México para solventar esta obligación que había quedado atrás. Resulta que algunos, por supuesto, no aceptaron, entonces los llevamos, como dicen allá, a la corte, para que fuera un juez el que determinara, y por supuesto ahí las circunstancias eran muy peores para ellos que si hubieran aceptado hacerlo voluntariamente. Entonces les comentaba que ahí cuando le propuse ese programa al cónsul, lo que me lastimó fue que había miles de mujeres en México abandonadas por sus maridos, porque ya por esos años ya la oleada de migrantes a Estados Unidos de origen mexicano pues era enorme. Y como les repito, las cartas que recibía el consulado diariamente eran
en cientos y cientos de cartas que no tenían respuesta. Entonces este programa dio respuesta a esas inquietudes que habían manifestado y que podíamos solventar. Se logró que los padres se responsabilizaran enviando a sus mujeres las cantidades que por ley estaban obligadas a proporcionar. De esa manera la oficina consular envió a México por valija diplomática las pensiones alimentarias para hacérselas llegar a los menores de edad. A mi regreso a México en 1999 se recaudaban mensualmente 92,000 dólares mensualmente. Entonces creo que fue todo un éxito y fue a la vez para mí un enfrentamiento, una realidad que no conocía. Yo estaba en la academia, había estado estudiando mi carrera, tuve muy poca experiencia profesional de litigio, entonces era para mí una circunstancia nueva que me impactó, por supuesto, que pensaba que sabía que existía, pero enfrentarlo en la realidad es otra cosa, ¿no? Inmediatamente a mi regreso a México, el doctor José Luis Soberanes me invitó a presidir en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el programa de asuntos de la mujer, el niño y la familia. Ahí estuve poco tiempo. Viví la grave problemática que las mujeres se enfrentaban y siguen enfrentando en nuestro país. La violencia en todas sus formas, pero especialmente la más notoria entonces, la violencia feminicida, que por esas fechas estaba en todo su auge. Y a finales de los años 90, precisamente por esta circunstancia de que a finales de los años 90, las noticias de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez inundaban los medios de comunicación nacionales e internacionales. Imagínense, era mi estado. Entonces, pues sí me impactó lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez y que les debo de confesar que lo que más me impresionó fue la indiferencia social, tanto a nivel estatal como nacional. Parecía que no sucedía nada y sin embargo desaparecían mujeres y aparecían posteriormente asesinadas con signos de tortura terribles. Eso me llevó a que en 2001, ya de regreso a mi Instituto de Investigaciones Jurídicas y con el total apoyo del entonces director Diego Valadez, ofreciera o planeara la realización del primer diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos. Ilusa de mí, pensé que tendría una vigencia de un par de años, y ya son 18 años ininterrumpidos los que hemos ofrecido ese diplomado y sigue siendo buscado y tenemos alumnos permanentemente, porque la situación de la violencia familiar sigue ahí y creo que es una de las violencias más generalizadas dentro de nuestra sociedad y que tampoco es reconocida mayormente como tal. Es violencia familiar, es algo normal dentro de las familias, ¿no? Entonces, ahí pues la discriminación hacia las mujeres quedó para mí más que evidenciado en esos dos aspectos de mi vida profesional que les narro y que se consolidó cuando colaboré con Gilberto Rincón Gallardo en los trabajos para proponer las reformas constitucionales para modificar nuestra Constitución y elaborar posteriormente la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que dio origen al Consejo Nacional para el mismo fin. En 2006 tuve la fortuna de participar, como ya se dijo aquí, como jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el campo
González Banda contra México, conocido como Campo Algodonero. Era algo así como seguir sufriendo sobre los mismos temas, pero ahora sí a nivel internacional. Esta sentencia, por supuesto, sentó un gran precedente en la región al condenar al Estado mexicano por violar los derechos humanos de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, que casi no se conoce mucho esta circunstancia. 2, una tenía 14 años y otra 17. Estas mujeres fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, y se señaló la responsabilidad del Estado mexicano por incumplir sus deberes en relación a estos hechos y de acuerdo a los tratados internacionales que México había firmado ya para entonces. La sentencia confirma el concepto de género, derivado del análisis que la Corte hizo de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas y sus consecuencias, y tomando en cuenta los grados de violencia, incluyendo la violencia sexual extrema, que caracterizaron a los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, y que este tribunal atribuyó a la persistencia de una cultura de discriminación contra la mujer. A partir de entonces, el juzgamiento con perspectiva de género del que ya se ha mencionado, poco a poco ha ido permeando en las resoluciones de los tribunales nacionales. Claro está, en beneficio de la aplicación del principio de igualdad y en la búsqueda de la no discriminación contra las mujeres. Pero también debo de decir, como ya se ha dicho aquí, que avanzamos un poco, pero retrocedemos otro tanto, quizá mayor que el que habíamos avanzado. Me recuerda estos asuntos, lo que le sucedió a los habitantes de Holanda en algún tiempo de su historia, en el que se propusieron ganarle las tierras al mar. Entonces trabajaban todo el día, todos los habitantes de Holanda, o los que podían, y recuperaban 40 centímetros de tierra al mar y regresaban a sus casas muy ufanos y muy satisfechos de haber cumplido la tarea. Y cuando regresaban al día siguiente, resulta que el mar ya les había robado 1 metro, 1,5 metros. Así siento yo esta situación del avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Avanzamos un poco, pero hay retrocesos que indiscutiblemente ahí están y que tenemos que seguir apoyando para que no avancen más en ese retroceso. En el libro, como les dije, es un texto acariciado y querido desde esa responsabilidad que con el tiempo he aprendido a amar, porque la regala energía, la integridad de las mujeres, expone el marco normativo internacional y nacional para fundamentar la equidad de género en reconocimiento de situaciones controvertidas y violatorias. Se hace en él un balance de la condición actual de las mujeres en la sociedad contemporánea, donde si bien se han incorporado valiosos instrumentos que buscan garantizar sus derechos, también señalo que existen transgresiones aceptadas y resistencias al cambio, como ya muy bien se ha mencionado esta mañana. Por todo ello, prevalece la necesidad de generar un sistema de prevención y protección más eficiente y de denuncia las situaciones de acciones más o menos democráticas con las que coexistimos las mujeres mexicanas. Y finalmente quiero cerrar con un agradecimiento a todos nuevamente por su presencia. Gracias, muchas gracias por acompañar con su lectura este libro plagado de certidumbres y muchas inquietudes. Y permítanme agradecer a nombre de ustedes y el mío propio a la maestra Guadalupe Barrena Nájera
unas palabras de la doctora Margarita Luna Ramos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar debo decirles que yo venía simplemente a escuchar la presentación del libro. Recibí un mensaje de mi querida Vivis hoy en la mañana. Tenemos la costumbre, creo, de ser un poco madrugadoras. Desde que estaba en el pleno era la hora que estudiaba pleno y me quedó la costumbre de pararme temprano. Entonces, como a las 5 de la mañana vi un mensaje de Vivis y le dije, sí, mira, tengo una clase en el Instituto de Especialización del Tribunal de Justicia Administrativa, pero terminando estoy ahí contigo. Yo lo que venía era escucharlas. Me apena muchísimo haber interrumpido la presentación. Perdonen que haya llegado un poco tarde, pero salía justamente de la clase. Es para mí un libro que me parece muy, muy interesante, por eso, no solamente por la invitación de mi querida amiga, sino porque me parece que es un tema que nos incumbe a todos. Hace unos días también la magistrada Celia Sasaki me hizo favor de invitar a este auditorio. Veo algunas caras que vi hace unos días, precisamente en una plática sobre género. Estamos, yo creo que todas muy comprometidas, y sobre todo quienes estamos ahorita en este presidium, siempre hemos estado muy comprometidas con este movimiento, con esta idea de lograr en algún momento la igualdad y el evitar, sobre todo, que siga existiendo esta violencia en relación con las mujeres. Yo creo que el camino que se ha recorrido realmente, así como en el libro se manifiesta, le di a vuelo de pájaro ahorita una lectura al índice, y lo poco que he podido escuchar, es un libro muy completo, primero que nada porque nos da un marco jurídico, tanto de fuente nacional como de fuente internacional, pues amplio realmente, como debe de ser, para saber nosotros con qué contamos para poder luchar por una igualdad. Y yo creo que en eso podemos sentirnos orgullosos. Nuestro país, en ese sentido, pues sí tiene el marco jurídico necesario. Se han hecho las reformas correspondientes. Estas han dado lugar a muchas más reformas de carácter ordinario en la legislación secundaria, y bueno, yo creo que por ahí hemos transitado por una situación que ha sido, yo diría, en relación con otros países, hasta de vanguardia. Pero algo que han mencionado las participantes en esta presentación, la investigadora, no alcancé a oír a Celia, un cachito de lo que dijo Vivis, y por supuesto la reseña que hace la autora del libro, es ¿qué nos ha fallado? Nos ha fallado el aterrizaje de todo esto, nos ha fallado la parte práctica. Tenemos, como dicen los muchachos, en teoría estamos muy bien, pero en la práctica todavía tenemos mucho camino que recorrer, y eso es lo que realmente hay que cuidar y tratar de seguir luchando por lograrlo, y lograrlo adecuadamente. Yo nada más pienso en el aspecto político. Si Ermila Galindo hoy volviera a resucitara y llegara en este momento y viera que tenemos un congreso con paridad de género, Ermila se moría del gusto, tal vez, porque recuerden ustedes que en 1917 ella quiso ser diputada federal. Se dijo que el artículo 35 de la Constitución de esa época no establecía una prohibición para que las mujeres pudieran votar y ser votadas, porque el 35 hablaba de manera ingénere, y hablar de manera ingénere era hablar de ciudadanos. Entonces decía, no hay una prohibición para que las mujeres puedan votar y ser votadas. Entonces ella presenta su candidatura para ser diputada, se la aceptan porque no pueden decir otra cosa. Lo cierto es que la Constitución no lo prohibía, pero ¿qué sucede? Pues ella no gana. Ella no gana porque las mujeres que podían haberla apoyado se estimaba que no tenían derecho al voto. Entonces, ¿qué sucede? Para que no haya ese tipo de problemas, que las mujeres siguieran pensando en 1917 y los años subsecuentes que podían ser postuladas para candidatas, salió la ley reglamentaria, y en la ley reglamentaria se estableció la prohibición absoluta para que las mujeres pudiéramos votar y ser votadas. O sea, si la Constitución dejó una duda, con la ley reglamentaria esa duda se despejó, precisamente para evitar que tuviéramos el voto. Hoy
Si ella ve que tenemos un Congreso con paridad, que hemos tenido muchas resoluciones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, donde esta paridad empezó de 70-30, de 60-40 y que hoy hablamos de 50-50, pues yo creo que es un gran avance. Pero ¿qué nos falta en este momento? Tener un Congreso en estas circunstancias implica también que se actúe en consecuencia y en un momento dado que esto pueda permear, como bien lo decía la investigadora, permear a otro tipo de poderes y a otro tipo de puestos, como bien lo dijo Vivis, sobre todo de decisión. Hoy, pues sabemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay solo 2 mujeres, esperemos que ahora que hay una vacante llegue otra, ojalá. No ha habido una mujer presidenta en el Tribunal Superior de Justicia, creo que nada más Clementina Gil de Lester, que también fue ministra de la Corte, y párenle de contar. Y si empezamos así a analizar en muchos otros lugares de decisión de los diferentes poderes, pues vemos que no, conforme la pirámide avanza, pues el problema se nos complica y se nos dificulta. Entonces, yo creo que estos libros precisamente son los que nos dan la idea fundamental de qué hacer, cómo hacerlo, porque son el producto del conocimiento y de la experiencia de personas como Rosa María, que de alguna manera nos está brindando a través de haber escrito una obra que nos está trayendo sobre todo cuestiones muy importantes en materia de justicia. Hablar de campo algodonero es hablar realmente de un problema muy serio en nuestro país. Hablar del caso Radilla es otro también muy, muy importante. Y bueno, así podemos mencionar muchísimos. Pero ¿qué ha traído como consecuencia el que voces como la de ella se levanten en libros como este y en foros como este y con las presentadoras de lujo que tenemos aquí? La ventaja de esto, creo yo, la posibilidad que tenemos es de visibilizar estos problemas y de que vayamos tomando conciencia. Y prueba de ello, lo decía muy bien Vivis, el auditorio con tanta paridad de hombres y mujeres. Antes se decía, los problemas de género son problemas de las viejas, así lo decían de manera muy despectiva. Y hoy vemos que hoy nos acompañan damas y caballeros. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que estamos teniendo conciencia de que este es un problema que nos incumbe a todos. ¿Por qué razón? Pues porque lo que queremos es dejar un México diferente. No tenemos hijas, no tenemos mamás, bueno, debiéramos, no tenemos hermanas, primas. Bueno, pues ¿qué queremos para las personas femeninas de nuestra familia? Yo creo que dejarle un México, un México más igualitario, un México sobre todo con mayor justicia, un México que sea para todos. Y este libro nos ayuda a repensar en todas estas posibilidades, y yo agradezco muchísimo el que hayan tenido la deferencia de aceptarme en este panel, en el que yo simple y sencillamente venía con el afán y con el gusto de escucharlas y de aprenderles, porque yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo sobre todo el conocimiento humano, pero en el aspecto género creo que tenemos siempre algo nuevo que aprender. Y yo espero que ojalá el día de conmemoración de la no violencia contra la mujer se acabe pronto, que no tengamos que conmemorar ni recordar nada, que sea tan normal el que no existe ese tipo de problemas que ni siquiera tengamos que recordarlo. Muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena por la obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para continuar, le pedimos a la licenciada Cristina Cárdenas Raya haga entrega de los reconocimientos correspondientes. Buenos días. En nombre del doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial, les hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en esta 12ª Feria Nacional del Libro Jurídico. La magistrada Celia Marín Sasaki. Muchas gracias, magistrada. La maestra Elsa Viviana Peralta. Muchas gracias. La doctora Patricia Lucila González Rodríguez. Gracias. Y la doctora Rosa María Álvarez González. Muchas gracias.
Y le entregamos una obra a la ministra con mucho cariño, ¿no? Pero esta es de la obra de Vallarta. Que tengan excelente día, gracias.